En el día de hoy vamos a meditar en una palabra que es, yo diría, crucial, una palabra que es tan importante tenerla siempre presente en nuestras vidas y en nuestros corazones, que seamos conscientes de la importancia de esta palabra. Y vamos a meditar hoy en Juan, a partir del versículo 45 del capítulo 11, a partir del versículo 45 que habla, dice el título, el complot para matar a Jesús. Dice la hermosa palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esta es una palabra supremamente grande para nuestras vidas. Y es que aquí están buscando cómo acusarlo, pero hay dos cosas en las que quiero enfocarme. Y primero quiero enfocarme hoy en las señales, en cómo dice esta palabra que muchas personas vieron lo que Jesús hizo, vieron las señales que Jesús hizo y creyeron en él. Y luego los fariseos van y quieren buscar cómo digamos así, acabar con él para que no siga mostrando sus señales, porque mucha gente está creyendo en él, pero también ven las señales y no recordaron la palabra que decía, que les dijo Moisés. Quiero leerles, está en Éxodo, no, Deuteronomio. En Deuteronomio 18 dice la palabra, en el 15, a partir del 15 dice, Dios promete un profeta como Moisés. Dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedís al Señor tu Dios, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dice más, dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablar en mi nombre, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra del Señor? ¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta. No tengan temor de él. Esta palabra también es bien importante porque esto nos muestra mucho. Es siempre la palabra la que nos enseña, la que nos guía, y por eso dice que la palabra, que conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. Y aquí quiero desviarme un poquito del tema, pero esta palabra habla mucho de los que profetizan o hablan en nombre del Señor y no pasa. Dice el Señor, no les teman porque no les he hablado. Y esto pasó mucho, por ejemplo, en el año 2019. Yo recuerdo en diciembre que
que los predicadores decían, el año 2020 será el mejor año, el año 2020, si vienen cosas buenas. Y decían, y sé que es verdad porque tal profeta o tal predicador lo dijo, entonces sí sé que es verdad, y se apoyaban en, en otros predicadores que decían lo mismo. Y esto les daba seguridad, y esto me recuerda mucho a la palabra cuando todos los profetas se apoyaban y decían lo mismo, pero era mentira. Así que esto es otro tema bien importante que vamos a tratar, pero dice la palabra, no les teman. Y en el 2019, en octubre, más o menos, el Espíritu ya clamaba sanidad, sana la tierra, pero los predicadores predicaban, viene el mejor año, viene el mejor año. Vemos cómo todo aconteció. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Lo importante ahorita es ver cómo aquí habla. Dice que un profeta en medio de ti como yo, dice Moisés, que como él, Dios a través de Moisés hizo muchas señales y muchos prodigios, y muchos de ellos fueron cuando Dios lo envió a libertar a su pueblo. Muchas sucedieron ahí. Luego vemos cómo abrió el Mar Rojo, y así en muchas ocasiones el Señor manifestó su gloria con señales y prodigios, y Él dice, así como yo les levantaré un profeta. Y estaba hablando de el Salvador, estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando de que Él también haría esas señales y que Él iba a dar la palabra del Señor. Pero vemos aquí cómo están viendo las señales, ven las señales y quieren callar esas señales, quieren tapar esas señales simplemente para que su religiosidad no sea dañada, como dicen aquí, que para que no vengan los romanos y nos destruyan el lugar santo. eh, Estaban queriendo defender más su lugar santo, su sitio, que en realidad a Dios, y era porque no conocían. Sabemos que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo tener la información que tener la revelación de esa palabra escrita, tener la revelación de quién es Dios, porque Dios no es religión, Dios es comunión. Entonces, querían acabar con todas, querían acabar con esas señales o acabar con Él para que no hiciera más señales, porque la gente estaba creyendo en Él. Y algo muy especial que vemos en Cristo, de lo que habla, por ejemplo, de esta palabra de Deuteronomio, una de las señales que es muy clara, y dice habla de la palabra cumplida del profeta, y algo muy especial que hizo Cristo es cuando se levanta y dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Por ejemplo, cuando hablaba de Jeremías, que dice, porque me ungió el Señor para, que empieza a decir, me ungió para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, y, y es ahí donde empieza a cumplirse la palabra, y dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y en medio a través de su vida, su trayectoria, de su ministerio, decía, para que se cumpliera la palabra. Es decir, en él se fue cumpliendo todo lo que estaba escrito. Y no era solo que él venía y profetizaba lo que iba a pasar, porque también lo hizo. Él es el profeta más grande que ha pisado la tierra. En él estuvieron todos los ministerios, en él está, él hizo todos los ministerios, él llevó a cabo todos los ministerios, y sí que profetizó lo que vendría, pero vino a cumplir profecías. Él es el cumplimiento de esas profecías. Él es las señales vivas de esas profecías, de esas palabras escritas. Y recuerdo, me trae el Señor a la memoria un testimonio que yo vi de una israelita. Ella dio su testimonio de cómo aceptó a Cristo en su corazón, y ella decía esto, que ella tenía una pregunta siempre en su corazón de que quién iba a hacer más señales que Moisés sino Cristo. No había otra persona que en la historia hubiera hecho más señales que Jesús, decía ella.
Entonces ella dice que empezó a buscar, a escudriñar y en su corazón a tener esa necesidad. Estoy segura que era el Señor atrayendo su corazón con esa inquietud, porque el Señor siempre empieza a inquietarnos si lo que estamos viviendo es su verdad. Entonces siempre la guiaba a la palabra y eso hace el Señor. Cuando nos inquieta, siempre nos inquieta a buscar en la palabra, a buscar en la palabra y el Señor así nos va guiando y nos va corrigiendo. Y dice esta mujer que de esta manera el Señor trajo esa revelación de esa palabra escrita a su vida y eso hizo que le entregara su vida a Cristo como su Salvador, como su Mesías. Y esta mujer israelita fue salva. ¿Y por qué te cuento todo esto? ¿Y por qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Es muy importante, miren. Las señales son tan importantes que querían estos hombres quitarlas, borrarlas y borrar al que las hacía para que su religión no fuera removida o no fuera invalidada, digámoslo así. Incluso hasta cuando Jesús hacía las señales, le decían que él por Belcebú echaba afuera a los demonios. Es decir, ya no decían que esas obras eran de Dios, veían las obras, pero no podían decir que eran obras de Dios, así que decían que era por obra de los demonios o de otras cosas, hasta le dijeron que él estaba endemoniado. Entonces, ¿por qué son tan importantes las obras? Porque está escrito que el Cristo iba a hacer señales, iba a hacer estas señales que nos iban a mostrar que era el Cristo. Y no solo está escrito las profecías, el cumplimiento, que Él es el cumplimiento de las profecías, sino que en nosotros también se ven esas señales, esas señales. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, esas señales se ven. Las señales que hace en nosotros Cristo se ve, porque Él cambia nuestra vida en un antes y un después. Toda esta introducción para poder llegar a este punto. Cristo hace una división. Él es el que divide no solo los mares, no solo las fechas. Recordemos cómo anteriormente en la antigüedad se decía en el año del rey tal, en el año de tal persona, de la persona que fuera famosa en ese año ponían la fecha. Pero cuando llegó Cristo cambió eso. Ahora hasta los científicos ponen antes y después de Cristo. Cristo divide los mares, Cristo divide las fechas, los tiempos, y Cristo hace una división en nuestras vidas entre un antes y un después. Y a eso Él le llama el nacer de nuevo. A eso Él le llama hacernos nuevas criaturas. Y es que cuando Cristo murió y resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. ¿Resucitamos de qué? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en muerte absoluta, muerte espiritual. Pero Él llevó sobre sí, Él se despojó de su gloria, siendo Dios, se despojó de su gloria muy humildemente, con un amor incalculable. Se despojó de su gloria y cargó sobre sí nuestros pecados, los de toda la humanidad. Y por eso dice aquí, en el versículo 50 de Juan 11 dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que la nación perezca. No solo la nación, sino la humanidad. Eso es lo grande, lo hermoso, en lo que quiero, al punto y principal que quiero llegar de este mensaje. Y es que era necesario, dice la palabra, que sin sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo llevó sobre sí todos nuestros pecados, todas nuestras angustias, nuestras debilidades, nuestras enfermedades, todo lo cargó sobre sí. Recordemos que todas las enfermedades y todo lo malo que hay en nosotros vino por causa del pecado. Y teníamos que pagar, cada uno de nosotros debíamos ir a morir a pagar por ese pecado, pero Él llevó sobre sí toda esa pesada carga, pagó, sufrió lo que teníamos que sufrir nosotros, lo sufrió por nosotros para darnos libertad. Y
Y dice la palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Necesita haber un sacrificio de sangre para que los pecados sean removidos. Y, y, el, y en el antiguo pacto se necesitaba un cordero sin mancha, sin tacha o sin defecto, un corderito perfecto, perfecto, santo. En este caso, en Cristo, Él es el Cordero Santo, el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, puro. Él fue ese sacrificio, dice la Biblia, de una vez y para siempre, el sacrificio perfecto. Ya no hay que hacer un sacrificio de animalitos, sino que Él vino y se entregó a sí mismo como ese cordero puro, sin mancha, cargando todos nuestros pecados sobre Él. Y era necesario que uno muriera por todos nosotros, uno santo y perfecto, y nosotros nunca, dice la palabra, que no hay ni uno bueno, ni uno justo, ni uno santo, solo Dios es bueno, solo Dios es justo, solo Dios es santo. Así que ninguno de nosotros podía pagar el precio por nosotros mismos, jamás nosotros hubiéramos podido hacerlo, pero Él vino, se despojó de su gloria, fue a esa cruz, pagó, entregó su vida en propiciación por el pecado, y cuando resucitó nos dio la victoria. Pero para obtener esa victoria, para poder obtener ese pago, nosotros necesitamos darle el sí a Cristo, decirle: sí, Señor, yo creo en ese sacrificio que tú hiciste, que tú pagaste lo que yo no podía pagar, y por eso yo rindo mi vida a ti, porque ahora te pertenezco, porque Cristo nos compró. Nosotros ya no somos de nosotros mismos, dice la palabra, que Él nos compró a precio de sangre. Él pagó con su vida, con su sangre preciosa por nosotros. Ahora somos nosotros de Él. Y cuando nosotros entendemos eso y rendimos nuestra vida a Él y sabemos que dependemos de Él, que vivimos para Él, que ahora somos de Él, su propiedad privada, Él pone en nosotros ese sello de propiedad que es el Espíritu Santo. Él pone en nosotros el Espíritu Santo, que son las arras. ¿Qué son las arras? Es como esa promesa de matrimonio que se hacía entre una pareja, que siempre dan unas arras de compromiso. Y como promesa de que Él va a venir por nosotros. Y es que eso dice la palabra, que el Señor va a venir por su iglesia. La iglesia representa a esa novia, a esa esposa de Cristo, y Él promete que va a volver por nosotros. Pero la iglesia, la esposa, la novia de Cristo, no son todos los seres humanos. Cristo murió por toda la humanidad, porque era necesario que un cordero puro y santo diera su sangre para pagar por los pecados de todos. Pagó por toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere aceptar ese sacrificio. No toda esa humanidad quiere entender que el aceptar a Cristo no es solo decir: sí, yo creo. El aceptar a Cristo es venir a Él, decirle: Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué puedo hacer para que tú entres en mi vida, para que tú cambies mi vida, para que tú transformes mi vida y para que empieces a mostrar en mí esas señales? Y no estoy hablando señales de milagros, prodigios, que Dios lo sigue haciendo, porque Dios es el mismo, Dios no cambia. Hablo de las señales que hace Dios en nosotros primeramente, y es que Él empieza a producir en nosotros el fruto del Espíritu. Empieza a poner en cada uno de nosotros, a producir en nosotros ese fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Cuando Él empieza a producir en nosotros ese fruto, Él empieza a poner en nosotros el carácter de Cristo, porque el fin de todo esto es que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros, y por nosotros mismos eso es imposible. Es imposible, igual como el nosotros poder pagar por los pecados que debíamos, también era imposible cumplir la ley. Pero ahora cuando nosotros venimos, Él parte esa en nuestra vida, en ese antes y ese después, nos hace nuevas criaturas, y ahí sí produce en nosotros ese fruto de arrepentimiento, que es el poder cumplir los mandamientos. Porque los mandamientos de Dios siguen vigentes, pero no podemos cumplir los mandamientos de Dios por nosotros mismos. Es el Espíritu de Dios quien produce en nosotros
la necesidad de cumplirlo. Y aún cuando caemos, cuando resbalamos sin querer, el Señor trae a nosotros ese arrepentimiento y ese dolor por contristar al Espíritu Santo. Y es ahí donde Él empieza a transformar nuestra vida, donde empezamos a ver más lo espiritual que lo terrenal, donde empezamos a entender que esto aquí es solo estamos de pasada, es solo una peregrinación y que pronto iremos a nuestra patria celestial. Pero lo importante de este mensaje es esto, que el Señor pagó por todos nosotros, pero también lo importante es que el Señor viene por una iglesia, pero para poder formar parte de esa iglesia que el Señor va a llevar, necesitamos acogernos a ese sacrificio que Él hizo por nosotros, necesitamos creer, acercarnos, porque por fe viviremos, es por fe en Cristo, no es solo decir, yo creo y no conocerlo. Y yo no les estoy hablando de una religión, de una denominación, yo les estoy hablando del Dios de la Biblia, del Dios vivo que inspiró la palabra, que no es el mismo Dios que nos han contado a través de la historia ni a través de las religiones, no tienen nada que ver. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, a la Biblia, a conocer al Dios vivo, nos damos cuenta que es muy diferente al Dios que nos contaron desde hace años, porque entre otras que Dios no se representa con una imagen, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el primer mandamiento es no hacernos imágenes. Uno de los mandamientos más importantes es no hacernos imágenes y de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Así que es muy importante que tengamos en cuenta eso, que el Señor viene, que el Señor viene por una iglesia, que el Señor viene pronto, viene por una iglesia, pero una iglesia que lo conozca, una iglesia que sea muy diferente a cómo eran estos fariseos. Vemos cómo estos fariseos veían las señales y querían taparlas en vez de decir, bueno, esto fue lo que dijo Dios que nos iba a dar, un profeta que hiciera estas señales. Que podamos ceder nuestro corazón a Dios, que podamos ceder nuestro corazón a su palabra, que podamos soltar lo que somos, ser como niños delante de la palabra de Dios, soltar lo que somos y dejar que el Señor nos forme, que el Señor forme en nosotros ese carácter hermoso de Cristo, y es Él el que nos da el crecimiento, es Él el que poco a poco nos va a hacer ir creciendo, conociéndolo, porque Él viene por una iglesia que lo conoce, Él no viene por una iglesia que simplemente habla de Él o que conoce la Biblia, Él viene por una iglesia que tiene comunión con Él, por una iglesia que le conoce, por una iglesia cercana, por una iglesia que es una novia, como dice la palabra. El espíritu y la novia dicen ven, porque estamos esperando ir a las bodas del Cordero, y para entrar a las bodas necesitamos obviamente estar vestidos de bodas, y es el Señor quien nos viste de su justicia, quien nos reviste de su amor, quien nos reviste de su gracia para poder ser grato olor de Él delante del Padre. Así que es el anhelo de mi corazón que el Espíritu Santo de Dios haya hablado hoy a tu vida, que el Espíritu Santo de Dios llene hoy tu corazón, tu vida con su amor, con su gracia, con su benignidad, con su gran bondad. Es el anhelo de mi corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que llene siempre tu vida y tu casa con toda bendición del cielo, con su sabiduría, con su gracia, con espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, de quién es Cristo, en el conocimiento de ese sacrificio en la cruz, de por qué era necesario que uno, el único santo, muriera por toda la humanidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre.